Imaginen ir a la cárcel de 3 a 10 años. Y, o sea, no por robo, no por algún fraude corporativo enorme, sino simplemente por pedirle a un equipo de trabajo que se quede un par de horas tarde en la oficina para lograr cerrar el mes. Sí, suena a ciencia ficción, totalmente. Suena loquísimo. Pero en México, pues esa está a punto de ser la nueva realidad legal. La jornada laboral, este bloque inamovible de 48 horas sobre el que se construyó toda la economía moderna del país, está a punto de sufrir una transformación radical. Y el impacto de esta sacudida va a sentirse en absolutamente todos los rincones del país, porque reducir el tiempo de trabajo suena como una victoria social brillante, en el papel, claro. Ajá, se lee muy bien. Exacto, pero en la práctica nos adentra en aguas operativas, financieras y, como decías, hasta penales increíblemente complejas para el sector empresarial. O sea, no es exageración decir que el reloj, tal como lo conocíamos, pues se acaba de romper. Ok, vamos a desempacar esto a fondo, porque la semana de 48 horas se acabó, sí, pero el cambio no va a suceder de un día para otro solo apretando un botón mágico, no. No, para nada, sería un caos. Claro. Y para entender cómo funciona esta nueva realidad, hemos cruzado información de todo el ecosistema legal y corporativo para este análisis. Desde el decreto de la Circular 26 en el Diario Oficial de la Federación hasta, pues, las advertencias de firmas de recursos humanos como Mercer. Ajá. Y le sumamos los análisis de medios financieros, tipo El Economista o El Contribuyente, para ver qué opinan realmente los abogados y las empresas. Sí, nos dormiríamos todos. Literal. La verdadera misión de esta inmersión es destilar el mecanismo interno de esta reducción gradual hacia las 40 horas. O sea, queremos entender cuáles son las nuevas fronteras inquebrantables del tiempo extra. ¿Y cómo van a operar las multas, no? Porque pueden quebrar negocios enteros. Exactamente. Y de manera crucial, cómo esta reforma va a forzar a las empresas a destruir y reconstruir por completo su cultura operativa. Pues antes de llegar al drama de las multas o a la tecnología de vigilancia, que sé que viene más adelante, necesitamos entender el calendario. A esto me gusta llamarle, digamos, la dieta de las horas laborales. A ver, me gusta ese término. O sea, pensemos en el cuerpo corporativo de México como alguien que lleva, no sé, 50 años tomando 10 tazas de café expreso todos los días para funcionar. Sí, una sobredosis de productividad mal entendida. Totalmente. Esa cafeína es la adicción a las largas jornadas, al presencialismo, y si a ese organismo le quitas todo el café de golpe el lunes por la mañana, pues colapsa. Colapsa por completo. El síndrome de abstinencia destruiría la productividad nacional. Las cadenas de suministro se retrasarían, los servicios caerían y pues el impacto económico sería brutal para las operaciones continuas. Por eso el gobierno diseñó esta desintoxicación gradual. Es literalmente como entrenar al cuerpo para quitarse esa cafeína, pero bajando la dosis muy poco a poco. Una rampa de descenso, digamos. Exacto. Empezamos en este 2026 manteniendo las 48 horas, pero usando el resto del año como un periodo de preparación intenso, como una especie de campamento de entrenamiento corporativo. Ajá, porque el verdadero descenso arranca en 2027. Ahí cortamos la dosis a 46 horas semanales. Ok, 2 horas menos. Sí. Luego, para 2028, el cuerpo corporativo ya debe funcionar con 44. En 2029 bajamos a 42. Y finalmente cruzamos la meta de las 40 horas semanales en 2030. Lo fascinante aquí es que esta gradualidad de 2 horas por año no fue una imposición unilateral del gobierno desde un escritorio aislado. Fue producto de un consenso masivo. Sí, un consenso que no habíamos visto en mucho tiempo. Los documentos detallan que se realizaron más de 40 mesas de trabajo involucrando a, 2,000 participantes. ¡Wow! Muchísima gente. Sí, sentando en la misma mesa a los grandes sindicatos, académicos y a la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial, y pues todos coincidieron en que un hachazo súbito a la jornada quebraría a las empresas más vulnerables. Es un alivio para la economía que hayan elegido la rampa en lugar del precipicio, la verdad. Ahora, durante todo este descenso hay ciertas reglas de oro que no cambian. Y ojo, esto afecta a más de 13 millones de personas.
Así es. Y la regla principal es que se trabaja menos tiempo, pero el cheque llega idéntico. Uf, importantísimo. O sea, la reducción de horas no autoriza bajo ninguna circunstancia un recorte de sueldo o de prestaciones. Además, los límites diarios se congelan. Son 8 horas máximo para el turno de día, 7 para la noche y 7:30 para turnos mixtos. Claro, esa inmovilidad de los sueldos es, digamos, la piedra angular del bienestar que promete la reforma. Y por cada 6 días trabajados, el día de descanso con goce de sueldo íntegro es intocable. Intocable. Y si la operación requiere elaborar en domingo, esa prima dominical de al menos el 25% extra, pues sigue siendo una obligación ineludible. De hecho, leíamos que la presidenta Claudia Sheinbaum argumenta que este modelo ya funciona en otras latitudes, ¿no? Los países nórdicos, por ejemplo. Así, claro, ellos ya operan fluidamente con jornadas de 36 horas y demuestran que reducir el agotamiento crónico de la fuerza laboral pues eleva significativamente el rendimiento por hora. O sea, la teoría nórdica suena fantástica. Menos fatiga, decisiones más agudas. Pero a ver, traigamos esto a la realidad de, digamos, una planta manufacturera en Nuevo León o una agencia de publicidad en la Ciudad de México. La vida real, pues, Exacto. Las empresas tienen picos de demanda, hay emergencias, clientes que piden cambios de última hora, una máquina que se descompone y retrasa la producción. sí, cosas que no puedes planear. Ajá. A veces, volviendo a la analogía de la cafeína, necesitas ese empujón extra para sacar el trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando el reloj marca la hora de salida, pero el proyecto está en llamas? Pues ahí es donde entramos al nuevo laberinto legal. Y ojo aquí, el gobierno ha puesto trampas muy peligrosas para quienes intenten abusar del sistema. O sea, el tiempo extra deja de ser una herramienta de planeación. ¿A qué te refieres exactamente con eso? A que la ley ahora exige que cualquier hora adicional se justifique exclusivamente por circunstancias extraordinarias. Ah, ok. O sea, dejar que alguien se quede tarde todos los martes para terminar reportes regulares ya no es legal. Exactamente. Eso se acabó. Y por supuesto, ese tiempo adicional tiene que ser estrictamente voluntario. Y además, las matemáticas del tiempo extra también tienen su propia rampa de descenso. Cierto. En este arranque entre 2026 y 27, el tope es de 9 horas extras a la semana. Sí, y conforme pasen los años, ese techo sube gradualmente hasta permitir un máximo de 12 horas extras semanales para el año 2030. Pero el costo de usarlas es donde duele. A ver, explícanos los costos. Las horas regulares extraordinarias te cuestan el doble, o sea, el 100% adicional. Si por alguna anomalía extrema superas esos límites semanales, cada hora excedente se paga al 200%, al triple. ¡Wow! Al triple. Pero cuidado con interpretar esos topes triples como un permiso abierto para trabajar infinitamente siempre y cuando tengas el presupuesto para pagarlo, ¿no? Exacto, no es un cheque en blanco. La Ley Federal del Trabajo marca un muro absoluto. La combinación de la jornada normal y las horas extra jamás, y de verdad jamás, puede rebasar las 12 horas en un solo día. Ni siquiera ofreciendo pagar al cuádruple o al quíntuple. No, es ilegal. Ah, y para los menores de edad que forman parte de la fuerza laboral, el tiempo extra está prohibido desde el minuto 1. Cero tolerancia. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. A ver, pausa. Necesito hacer de abogada del diablo un segundo. Adelante. Leímos en los reportes que las multas van de 250 a 5,000 UMAS. O sea, en dinero real de hoy, estamos hablando de castigos que pueden ir desde los 30,000 hasta rozar los 600,000 pesos. Y si reincides, la multa se duplica por cada persona afectada. Es que eso ya es devastador para una empresa pequeña. Pero, prisión. ¿Me estás diciendo que el dueño de una ferretería o un gerente de restaurante de verdad podría ir a la cárcel solo por pedirle a un mesero que cubra un turno doble un viernes por la noche porque alguien faltó? Pues la respuesta corta es sí. El riesgo de prisión es muy real. No inventes. De verdad. Sí, la respuesta larga es que la reforma redefine lo que consideramos un delito. Sobrepasar esos topes absolutos de tiempo, por ejemplo, romper el límite total de 56 horas combinadas que entrará en vigor para 2030, puede encuadrarse legalmente como explotación laboral. Explotación laboral. Claro, son palabras mayores. Exacto.
Al cruzar esa línea, dejas el terreno de las faltas administrativas de recursos humanos y entras de lleno al Código Penal, que, como dijiste al principio, marca castigos de 3 a 10 años tras las rejas. O sea, eso va a aterrorizar a la mitad de los emprendedores del país. Un error de logística de turnos y de repente te vuelves un criminal. Y precisamente por ese terror, entidades como la American Chamber of Mexico, la AmCham, están alzando la voz con urgencia. ¿Y qué argumentan ellos? Su argumento es muy lógico. O sea, celebran el avance en derechos humanos, pero advierten que sin lineamientos milimétricos, el gobierno va a terminar criminalizando operaciones industriales que son perfectamente lícitas. Claro, me imagino en sectores que no pueden parar. Exacto. Pensemos en un hospital, una refinería o una planta automotriz de operación continua de 24 horas. A veces el relevo del turno de madrugada no llega por un accidente en la carretera. Y no puedes simplemente apagar la planta. No, el ingeniero Terva tiene que quedarse operando las máquinas por seguridad. Entonces la AmCham exige claridad para que ese gerente no termine procesado por explotación laboral debido a una simple emergencia logística. Pues todo ese debate penal nos lleva a un problema enorme de evidencia. Porque si vas a meter a alguien a la cárcel o le vas a cobrar $500,000, ya no puedes basarte en testimonios dudosos. Sí, sería la palabra de uno contra otro. Exacto. Y aquí entra la obligación tecnológica, lo que podríamos llamar el gran hermano laboral. O sea, esto va a funcionar exactamente como la llegada del VAR al fútbol. Jaja, gran analogía. Es que antes, si un empleado se quedaba tarde, era una jugada dudosa. La palabra del jefe contra la del trabajador. Una nota en una libreta de asistencia que convenientemente se perdía el día de nómina. ¿Sí? O el clásico acuerdo de pasillo de quédate a cerrar hoy y te dejo salir temprano el viernes. Que, seamos honestos, casi nunca se cumplía. Exactamente. Pero a partir del 1 de enero de 2027, entran las cámaras a la cancha. La ley impone la obligación absoluta de llevar un registro electrónico de la jornada laboral de cada persona. Un rastro digital innegable. Ajá. Las reglas dictan que este sistema biométrico o de software tiene que cumplir con 3 pilares. Debe ser auténtico, debe ser íntegro y sobre todo trazable por las autoridades en tiempo real si lo solicitan. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre la realidad de la infraestructura comercial del país. Expertos laborales, como los abogados Diego García Saucedo y Carlos Ferrán Martínez, lanzaron una advertencia en El Economista que me parece vital. ¿Qué dijeron? Que aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aún debe publicar los detalles técnicos exactos de estos sistemas, las empresas estarían cometiendo, digamos, un error suicida si esperan a que salgan esas letras chiquitas para empezar a actuar. Claro, porque para cuando el gobierno publique el manual técnico, ya vas a tener el 1 de enero respirándote en la nuca. Imagina a 100,000 empresas tratando de comprar e instalar torniquetes biométricos la misma semana de diciembre. O sea, los proveedores de software se van a saturar por completo. Y el reto no es para los gigantes corporativos que ya tienen reconocimiento facial y aplicaciones de nómina supermodernas. Ellos ya están listos. Sí, el verdadero reto es para la panadería de la esquina, el taller mecánico con 20 empleados, la cadena de farmacias locales. Tienen que salir al mercado hoy a cotizar, entender presupuestos y adaptar sus escasos recursos a plataformas de vigilancia laboral sofisticadas. Lo cual va a forzar un matrimonio muy incómodo entre departamentos. Recursos humanos y el área de tecnologías de la información van a tener que vivir prácticamente juntos. Uf, sí. Porque recursos humanos necesita los datos limpios para calcular las nóminas, justificar las horas extra y, pues, evitar que los metan a la cárcel. Tal cual. Pero para que eso ocurra, IT tiene que asegurar que los servidores en la nube no se caigan, que los sensores de huella digital funcionen con las manos sucias de un obrero y que la red sea a prueba de manipulaciones. Es una carga administrativa pesadísima. Es una carga sin duda. Pero los abogados también le dan la vuelta a este argumento. Dicen que el registro electrónico es el escudo más fuerte que tendrá una empresa. ¿En qué sentido? Pues si llega un inspector de la Secretaría del Trabajo buscando imponer una multa millonaria por supuestas horas excesivas, el rastro digital inalterable es la única forma irrefutable de comprobar que la empresa operó dentro del marco de la ley. La tecnología te vigila, sí, pero también te salva. Entonces, ¿qué significa todo esto operativamente? Ya vimos que el calendario exige reducir horas paulatinamente hasta 2030. Ya sabemos que las horas extra son un campo minado carísimo que te puede llevar a prisión.
Ajá. Y sabemos que habrá un sistema digital contando cada segundo de presencia en las instalaciones. La pregunta del $1.000.000 para cualquier directivo es, ¿cómo sobrevive el negocio produciendo la misma cantidad de bienes o servicios, cobrando lo mismo, pero con menos horas de trabajo disponible? Esa es la gran pregunta. Porque contratar más gente para llenar esos espacios de tiempo es la solución fácil, pero encarecería la nómina a niveles donde la empresa simplemente quiebra. Exacto. Tratar de resolver una reducción de jornada contratando tropas adicionales es un parche financiero insostenible. La firma consultora Mercer, liderada en este tema por Luis Saldaña, establece que la única salida real es una transformación quirúrgica de los procesos de trabajo. Una transformación quirúrgica. Sí, ellos lo definen como una hoja de ruta estratégica. ¿Y cómo se ve esa ruta en la práctica, digamos, para una empresa normal? Pues comienza con auditorías de tiempo brutalmente honestas. O sea, las empresas tienen que medir cuántas horas a la semana se desperdician en burocracia inútil. Las famosas juntas que pudieron ser un mail. Jaja, exacto. A partir de ahí, la inversión fuerte no debe ir solo a los relojes checadores, sino a tecnología que elimine el trabajo manual repetitivo. Automatización de reportes, software de gestión de proyectos. Herramientas que permitan que lo que antes tomaba 5 horas se haga en 2, ¿no? Precisamente. Y finalmente, replantear los indicadores de éxito. Dejar de medir la lealtad por el tiempo transcurrido en el edificio y empezar a medir el impacto real de los resultados entregados. Fíjate que Saldaña menciona algo muy revelador en los reportes de Telediario. Él sugiere que las empresas más inteligentes no van a ver esta reforma como una tragedia regulatoria. ¿Cómo la van a ver? La van a usar como un arma secreta para robarse al mejor talento del mercado. O sea, si se ofrece un ecosistema basado en resultados rápidos, teletrabajo genuino y esquemas flexibles para compensar las horas, la gente va a hacer fila para trabajar ahí. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, respalda científicamente esta visión. Ah, ¿tienen datos sobre esto? Sí, los datos de la OIT sobre reducción de jornadas muestran una caída en picada de los errores humanos. Al mitigar la fatiga crónica, los accidentes en fábricas y oficinas disminuyen drásticamente. Tiene todo el sentido del mundo. Además, el estrés cardiovascular baja. El ausentismo por enfermedad se reduce y la plantilla laboral tiene un margen real para el autocuidado y la vida familiar. Es que una mente descansada resuelve en 10 minutos un problema que a una mente agotada le toma 3 horas. Eso es eficiencia pura. Como decíamos, las juntas interminables para revisar estatus van a tener que desaparecer. Ya no hay tiempo para eso. Exacto. Ya no puedes tener a 5 directivos encerrados 3 horas hablando de un correo electrónico, porque esas horas ahora son un recurso escaso, carísimo y cronometrado digitalmente. Y justamente ese, es el verdadero choque cultural. El éxito histórico de la reforma no se va a medir por el dinero que recaude el gobierno cobrando multas. Ni por el volumen de ventas de tecnología biométrica, me imagino. No. El éxito de esto en México depende de erradicar de raíz el presencialismo. Esa vieja y tóxica costumbre de calentar la silla. Totalmente. Esa ilusión óptica donde el jefe cree que la persona que se queda hasta las 8 de la noche, aunque haya pasado 4 horas viendo videos en el celular, es el empleado más leal y trabajador. Sí, es un clásico en las oficinas. Transformar esa mentalidad hacia un modelo donde la autonomía y la eficiencia dicten el valor del trabajo, pues es el verdadero reto de esta década. Y es un salto mental gigantesco para un país tan acostumbrado a medir el compromiso con base en el sudor y el tiempo sacrificado. Entender toda esta dinámica empodera de manera increíble a la audiencia que nos escucha hoy. Sin importar la posición que ocupen en la cadena productiva, además. Claro. Para quienes dirigen presupuestos es una alerta roja para empezar a rediseñar turnos e invertir en automatización antes de que llegue la crisis del 2027. Y para la fuerza laboral operativa, esto es un mapa súper claro de sus nuevos derechos frente al tiempo libre. Y sobre los límites de la autoridad patronal, que es clave. Exacto. Esta transición, paso a paso, cambiará la estructura fundamental de los lunes a viernes de millones de familias mexicanas. Proteger el derecho al descanso finalmente tendrá herramientas de ejecución con fuerza real. Ya no serán solo buenas intenciones. Y esto me deja rondando una idea que proyecta esta conversación hacia un futuro aún más extraño. A ver qué opinas. A ver, dime. A lo largo de esta desintoxicación gradual hasta el 2030,
Las empresas van a verse obligadas a sobrevivir apoyándose intensamente en la inteligencia artificial y el software inteligente, ¿verdad? Seguro, no tendrán otra opción. Bueno, si la economía mexicana logra hacer esta transición integrando herramientas que multiplican la eficiencia humana a niveles exponenciales, ¿será posible que para cuando finalmente celebremos la llegada de la semana de 40 horas en 2030, ese número ya se sienta obsoleto? ¡Wow! Es una gran pregunta. O sea, ¿será que la automatización nos empujará inmediatamente al siguiente gran debate mundial de una semana laboral de 4 días y 32 horas? Pues una vez que rompes el tabú de que el tiempo de trabajo es intocable, abres la puerta para cuestionar la naturaleza misma del esfuerzo humano frente a la tecnología. O sea, las reglas del juego apenas están empezando a reescribirse. Así es. La gravedad corporativa ya no dicta que debemos estar encadenados al escritorio. El tiempo laboral ha demostrado ser maleable, y nosotros estaremos aquí para analizar la forma que tome a continuación en futuros análisis. Seguro que sí. Hay mucho por ver. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.